capítulo 2 de Ruth, que empieza así: en los campos de siembra a las afueras de Belén. No creo que lleguemos, yo puse esta parte 2 sería del versículo 1 al 23, no creo que hagamos todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bien, yo había dejado la clase pasada, y pido mis disculpas porque tuve un error en el parentesco. Yo había dicho que Boz era hermano de Elimelec, y en realidad Salmón es hermano de Elimelec. O sea que Boz es sobrino de Elimelec, o sobrino de Noemí por parte de Elimelec. Ahora lo sitúo. Y empezaba así, el capítulo 2, versículo 1 al 3, decía: tenía Noemí un pariente, acá viene, tenía Noemí un pariente de su marido, o sea, un sobrino, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Yo había dicho que Boz era una preposición. ¿Recuerdan lo que estuvieron en la clase pasada? ¿Qué significaba una preposición? Vamos a empezar a la cabecita a mover. ¿Qué era una preposición? Era una palabra que unía dos palabras. No tenía ni género ni tiempo. Boz es una preposición que une dos palabras. ¿Cuáles eran? Bien, esforzado y valeroso, valiente y valeroso. Y que hacía referencia a qué en el caso de Boz. Y había un paralelismo con Jefté y con Gedeón. ¿Se acuerda cuando el ángel se acerca a Gedeón? Lo saluda y le dice: hombre esforzado y valeroso. Usa el mismo término. Claro, Gedeón en ese momento no entendió nada, no solamente que no entendió bien nuestro, sino que encima renegó de lo que le dijo el ángel. No soy ni esforzado ni valeroso, por culpa de... Dijo así. Así empieza la historia de Gedeón. Bienvenido. Sin embargo, con Boz, y ahí está el contraste entre este personaje y el personaje de Gedeón, que no es menor, porque aparte Gedeón está en Hebreos 11, está en esa galería de hombres que han marcado un antes y un después. Entonces, por eso hablo de la trascendencia de esta frase. Pero en este caso habla de Boz, y como bien dijo alguien ahí, significaba hombre valiente y esforzado. Valiente y esforzado no en un sentido militar como sí fue Jefté, porque era otro contexto, en un sentido espiritual, en un sentido de valores. El tipo tiene valores. ¿Valores qué? Valores espirituales, que se basan en ¿dónde? ¿De dónde saca esos valores? ¿De dónde saca? De la Torá, de la ley. ¿Está? No inventa nada vos. Y lo vamos a ver en lo que hace y en lo que dice. Lo vamos a ver en lo que hace y en lo que dice. Porque vos es un tipo que íntegro. Tiene integridad. ¿Saben lo que es la integridad? Obviamente que sí. Mi accionar está en concordancia con mis acciones y con mis palabras y con mis silencios. O debería ser así. Esa es la meta. No digo que lo hemos logrado. Pablo dice que es una carrera en todo sentido. Y la integridad es clave. Vos es un personaje íntegro. Entonces, a la vez yo había dicho que es interesantísimo el otro contraste entre Elimelec y Boz. Porque Elimelec, ¿qué significa? Dios es mi rey, Dios es mi señor. Sin embargo, Boz, ¿qué significa? Elimelec, sí, está bien. Elimelec, Dios es mi rey, Dios es mi señor. Sin embargo, Elimelec, ¿cómo vive? ¿De acuerdo a ese nombre? Totalmente al revés. Elimelec, cuyo nombre significa Dios es mi rey, automáticamente, cuando las cosas se pusieron complicadas, se va. Y arrastrando a toda su familia, lo cual adquiere juicio para sí. Esto ya lo sabe. Y por otro lado, Boz, que es de la misma época, se queda. También hay que ver eso. Boz se queda. Los dos son nobles. Pero la ironía que tiene el autor de Ruth es poner el nombre a alguien que va totalmente contrario a la voluntad de Dios. Si yo digo que Dios es mi rey, automáticamente digo que mi vida va a la voluntad de ese rey. No hay que ser teólogo para saber eso. ¿Está? Y por consiguiente, él hace todo lo contrario. Sin embargo, por otro lado, hay un contraste entre Boz, que es un tipo que es fuerte y valeroso, que tiene valores espirituales y morales, que se queda, que está, que no se va.
y que evidentemente comparte. Cuidado acá. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces sigue el versículo 2 y Ruth la moabita dice a Noemí: te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Punto. Y ella respondió: ve, hija mía. Lo primero que yo noté acá, les hice notar, es el vínculo entre ellas dos. Al contrario, que cada vez es más profundo. Ese ve, hija mía, habla de un vínculo espiritual y también carnal entre ellas dos. Entonces, yo remarqué el te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Esta frase es clave porque nos muestra cómo se manejaban en esa época. Entonces yo me introduje en 4 leyes que ya vimos la primera, y específicamente en la ley de espigar, que la van a encontrar en Levítico y en Deuteronomio, y en la ley del extranjero residente. ¿Qué dicen esas leyes? Rápidamente, y presten atención ahí. Dice así, Levítico 19:9, cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo, punto. Estas son 2 leyes que están unidas y que se complementan. La primera ley, ¿cuál es? Cuando recojas tus cosechas, no cortes las espigas que crecieron en los bordes. Y yo expliqué lo siguiente, rápido. Supongamos que este es el campo, creo que había dicho que era el campo de Andy. Entonces la ley dice: hace un borde perimetral en todo el campo, y todo el borde que vos decidas hacer, no lo vas a tocar. Todo lo que siembres acá no se cosecha, no se toca. Ahora, es una ley sin medida. Es como si pones un GPS, ¿sí? O como si haces una toma en altura y vas viendo los diferentes campos de las diferentes personas. Y vas jugando con los bordes. Eso tiene que ver con ¿qué? Con la generosidad que tiene que tener cada persona, que se basa ¿en dónde? En la ley. La Torá es amor, porque es ley divina. Y no se discute. Es ley de Dios para con el prójimo. Para con Dios primeramente, acuérdense de Éxodo, y es ley para con el prójimo. Si yo digo que amo a Dios, automáticamente miro al prójimo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿cómo lo miro? Bueno, acá lo estás materializando. Cuando tengas un campo y lo siembres, todo el borde, cual marco, en base al corazón que vos tengas de generosidad, no lo toques. Y sigue diciendo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. ¿En qué suelo? En lo que está dentro del marco. Por eso digo, son 2 leyes. La primera es sin medida y la segunda es con medida. ¿Qué medida? ¿Qué dice la tradición? Esto es muy interesante. La tradición dice que, ahora vamos a ver el proceso, que cuando vayan recogiendo, siempre detrás de los segadores, cuando haya más de 2, no se tocan. Era una medida, por eso estaban los segadores, cuando hay hasta 2 juntas, son de los pobres, la tradición, esto dice el Talmud y el Midrash. Cada espiga, ¿saben lo que es una espiga? Bueno, cada espiga suelta se recogía. Cuando las espigas estaban amontonadas de a 3 o más, significaba que no se tocaba. Eso decía la tradición, eso dice el Midrash, y le agrega el Talmud también. Impresionante, obviamente no está en nuestra Biblia, pero la tradición rabínica afirma de que hasta 2 le pertenecían a los pobres. Fíjense con esta medida impresionante. Y hasta 3 juntas no se tocaba. Y a veces eso traían algunas consecuencias, porque la historia dice que en su desesperación algunos, ¿no?, acumulaban, esto no se ve, pero acumulaban con los pies, ¿sí?, para recoger rápido. Se entiende esto, pero lo interesante es, la ley es una ley que dio Moisés, que dio Dios a través de Moisés, lo cual no es menor y lo cual todos en Israel la conocen.
Entonces, si yo digo que la conocen, digo que todos la conocen. La conoció Elimelec y decidió que ni cumplirla ni dejarla cumplir. Él fue por todo, se fue directamente. Pero si Ruth dice la frase, te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, es porque está diciendo el autor de que no era tan lineal. De que no es que vos ibas a un campo y digo, bueno, vengo acá a aplicar la ley, entonces voy a empezar voy a empezar a recoger espigas o voy a dedicarme a los bordes. Porque primero hay que ver cuál es la superficie de estos bordes. Que ya nos da a entender que si Ruth está diciendo, voy a aquel en cuyos ojos me dejen, es porque no eran tan generosos. ¿Me estoy explicando hasta acá? Eso habla de lo que social, políticamente y moralmente era esa sociedad. Por eso el libro de Ruth, ¿cómo empieza? En la época en que, ¿qué? En que cada uno hacía lo que le parecía bien. Si a mí, dueño del campo, me parece bien dejar 1 metro, me parece bien. ¿Estoy siendo generoso? Y capaz que si yo me comparo con otro, digo, bueno, sí, pero mi vecino dejó 50 centímetros. O sea que soy el doble de generoso que... Evidentemente no había esa generosidad. Y lo que es derecho, y esto es clave, lo que es derecho por ley se transformaba en ¿qué? En una limosna. Porque si Ruth está diciendo esto, es porque está buscando limosna cuando la Torá lo está dando por derecho propio. ¿A quiénes? A los extranjeros, Ruth, a los huérfanos y a las viudas, Ruth. De 3 características, Ruth tiene 2. Y podría haber entrado al campo. Yo vi el ejemplo con Mateo el otro día con Jesús. Jesús va, tiene hambre, está con sus discípulos, ven un campo y automáticamente entran. Y los fariseos, ¿qué le reprochan? No que entró, sino qué día entró. No había ese problema, pero evidentemente en esta época sí. A la vez, también tengo que pensar, ustedes lo tienen que pensar, che, ¿no hay ninguna autoridad que regule esto? Que vaya por los campos y diga, che, muchachos, ¿qué están dejando? ¿Cuánto está dejando? ¿Saben quién hace esto más adelante? Nehemías. Es otra historia impresionante. Nehemías agarra a los líderes más ricos del pueblo y dice, muchachos, estamos mal. La historia de Nehemías es fascinante. Por eso dije, si me traen a Esdras y a Nehemías, lo dije una vez, me quedo con Nehemías, lo dije en el taller, me quedo con Nehemías 100 veces. Nehemías era un tipo que tenía empatía, a tal punto que él va a hablar con los líderes, con los Boz y con los Elimelec de la vida y le dice, paren, loco, paren, porque se la están llenando y la gente está cagada de hambre. No se lo dice tal cual, pero se lo dice. Se lo dice en hebreo, pero se lo dice. Real esto, ¿eh? Entonces digo, ¿no hay una autoridad central? Y evidentemente no. Evidentemente los jueces que estuvieron en esa época, ninguno, porque esto es atemporal en la época de los jueces, estamos hablando de casi 400 años, Ruth es atemporal para nosotros. En realidad la tradición dice que es una época específica, hay mucha discusión, pero están dentro de 2 o 3 jueces está circunscripto dentro de 2 o 3 jueces. Pero es como una época atemporal. En esos 400 años, los líderes, los jueces, jamás aplicaron esta ley. ¿Quién dice que fue el único que la aplicó realmente? Fue Samuel. Samuel, no solamente, porque Samuel, vieron que tuvo varios roles. Yo una vez lo expliqué y cuando veamos el libro de Samuel también lo vamos a ver más detalladamente. Pero uno de los roles más importantes que tuvo Samuel es el de juez. Y Samuel veía esto, veía lo que decía la ley y veía lo que pasaba en la práctica. Y no coincidía. Ahora, Ruth, años antes, está diciendo, ojalá encuentre a alguien que me deje aplicar esta ley. Lo da como una aspiracional. ¿Se está dando cuenta cómo está la sociedad de ese momento? Bien. Cualquier semejanza es pura, es problema de usted. ¿Por qué? Por el tema, esta ley tiene también, fíjense, tiene su recompensa y a la vez tiene su fundamento. En préstamos a los pobres, en Deuteronomios 15, 7 y 8. No endurezcas tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar
a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. Evidentemente, Elimelech no hizo eso y vos lo estás haciendo. El resto no lo sabemos. Pero si vuelvo otra vez, si Ruth está diciendo, ojalá encuentre a alguien a cuyos ojos hace gracia, es porque el puño de los líderes era bastante apretado. Sí, clave, para entender todo lo que viene ahora. Entonces, el versículo 3. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Eso es lo que yo les decía a ustedes. Detrás, siempre detrás. No solamente para no molestar, sino porque los segadores, que ya tenían el conocimiento, esto, la tenían atada, controlaban eso, porque eran responsables también de estas cosas, de que alguno se avivara y se aprovechara. ¿Me estoy explicando? No estoy juzgando ni prejuzgando, estoy describiendo una situación humana en donde en la desesperación a veces algunos aprovechan y sobrepasan. Y acá veo cómo es Ruth, porque acá entra Ruth. ¿Cómo es ella? ¿Ella aprovecha esto? ¿No lo aprovecha? ¿Se sujeta a la ley? Son detalles que tienen que ir viendo ustedes, porque habla de lo que es Ruth. Y aconteció, sigo en el versículo 3, fue pues llegando a espigó en pos de los segadores y aconteció, y ese aconteció significa en algún momento pasó, casualidad o causalidad. Bueno, cada uno sabe, todo está guiado por la mano de Dios, porque el protagonista, ¿quién es realmente? Es Dios. Y Dios va guiando todo esto. Por eso Samuel dice, y aconteció, como que sucedió, inesperadamente o esperadamente para Ruth, hablando de ella, que aquella parte del campo era de Booz, de este hombre forzado y valeroso, el cual era de la familia, y lo vuelve a mencionar, de Elimelech, y vuelve a poner el contraste. ¿Hacía falta poner familia de Elimelech? No, salvo que el autor quiera hacerle recordar a su lector, fíjate el contraste de estos dos personajes, fíjense, te lo vuelve a hacer recordar, te está poniendo una nota al pie, recordá lo que hizo Elimelech. Recordá lo que hizo Elimelech. Si no se escribe, esto al pedo no está. Y más en una época en donde escribir cada palabra es fortuna. Por papel, por tinta, por lo que sea. Se lo hago fácil. Es carísimo. Sin embargo, Samuel se toma el trabajo de volver a repetir. Empieza con Elimelech y termina con Elimelech. El párrafo. ¿Sí? Por eso, porque le está diciendo al lector algo. Recuerden. Va para adelante, la Biblia es esto, va para adelante en cualquier historia, pero nunca deja de recordarle al lector lo que viene pasando. Te enseña en espiral, te va enseñando en espiral. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas la idea de a poco, hasta que tengas toda la idea. Entiendo la historia, entiendo el porqué, entiendo el para qué, y entiendo cada uno de los personajes, cómo se fueron moviendo, qué decisiones fueron tomando y las consecuencias. Porque Elimelech tuvo su consecuencia o no. Vos va a tener su consecuencia o no. Ruth va a tener consecuencia o no. Noemí va a tener consecuencia o no. Orfá tuvo consecuencia o no. Malón y Kelión tuvieron consecuencia o no. Todos. Sigo. Hasta acá, fácil o no. ¿Alguno? Venimos bien. Bien. Ahora, agárrate. Primero voy a explicar el proceso para algunos porque estamos hablando de métodos ya que dejaron de él. Espiga, manojo, gavilla. Espiga, manojo, gavilla. Los criados del dueño del campo pasan cortando la cebada o el trigo, en este caso, que era de cebada. Recuerden que empezaba la Pascua. Y dejando las espigas en manojo sobre el suelo. El 2, vienen las mujeres, las criadas, o sea, las empleadas. Primero vienen los empleados, pasan cortando la cebada y dejando las espigas en manojo sobre el suelo. Luego vienen las mujeres que recogen los manojos y los atan a las gavillas. Y el tercer paso, una vez acabado el campo, la sección, y retiradas las gavillas, recién ahí tendrían que entrar los
espigadores para recoger lo que quedaba. Es un modelo puro, es un modelo puro. ¿Qué significa un modelo puro? Es el modelo. Después estos son comportamientos humanos. Capaz que en algún momento la desesperación, cuando se iban adelantando, iban entrando. Pero nunca ni al lado ni adelante, no molestando. Y iban controlando. Por eso digo, porque la tradición dice que hasta 3 juntas ya no le pertenecía al pueblo. Una cosa impresionante. Esto es fácil. ¿Está hasta acá? Sigo. Primer diálogo. Capítulo 2, del 4 al 7. He aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Porque este es el mismo saludo en singular que tiene el ángel con Gedeón. Vayan y busquen Jueces 6 y lo van a ver. Es el mismo diálogo, pero en singular, porque ahí hay 2 personas. Hay un ángel y está Gedeón. Acá es vos y los segadores. No está al pedo. Entre todas las cosas que podríamos decir de esto, que son muchas, pero no me puedo detener tanto, lo que quiero que vean es, aparte de este paralelismo, es que el vínculo espiritual que hay entre vos y los segadores en una época en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. No se olviden de esto. Porque eso habla de que vos contrata tipos que tengan valores morales iguales. ¿Me explico? Eso es integridad. Por eso este saludo, por eso Samuel se toma el trabajo de ponerlo. Esto no es solamente que Jehová los bendiga, que Jehová los ayude en el trabajo, sino que los mismos segadores le están diciendo: Jehová te bendiga, que realmente sea fructífera esa recorrección. Y eso habla de vínculo. Técnicamente significa lo que le acabo de decir, pero eso espiritualmente, yo dije, este libro es una cebolla, hay un montón de niveles. Nosotros tomamos 3, 4, no más. Pero habla del vínculo que tiene vos con su gente. ¿A quién contrato? ¿Y en base a qué? Esto es para hoy, ¿eh? ¿A quién contrato y en base a qué? ¿Por qué? Porque en base a eso sé lo que puedo esperar y sé lo que puedo exigir. Y sé cómo tengo que ser como líder. En este caso, de la empresa de vos. Él tiene una empresa. Se están dando cuenta, ¿no? Bien, porque son muchos. Tiene mucha gente a cargo. En ese momento es como tener una multinacional, más o menos, para que se den cuenta. Porque si no, no lo dimensionamos. Entonces, en el versículo 5 me encanta, dice: y vos dijo a su criado el mayordomo. Fíjense que hasta tenía una estructura. Tenía una estructura en la empresa. ¿De quién es esta joven? Si estuviera Mónica acá, ya me saltaría el cuello. ¿Pero qué está diciendo vos? Lo que yo vengo repitiendo en cada clase. La mujer era una propiedad. Tal vez ustedes, que habrán pasado y lo habrán leído 100 veces, pero yo necesito, miren, repasarlo. En Éxodo 20, ¿conocen los 10 mandamientos de memoria? ¿De memoria? Bueno, pregunta así, retórica. Dice en el versículo 17, capítulo 20, versículo 17, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, casa, prójimo, acá arriba, casa, buey, mujer, siervo, asno, ni nada que le pertenezca. ¿Qué está diciendo? Que mujer, casa, asno y esclavo es que están en el mismo estrato. Y todo eso, todos esos sujetos, llamémoslo así, pertenecen a una persona que es el prójimo en este caso. Por eso vos, no está mal su pregunta. Su pregunta es totalmente pertinente. ¿De quién es? ¿Qué es lo que está diciendo hoy? ¿Es esclava de quién? ¿Cómo? ¿Quién es el marido? ¿Quién es esposa de quién? ¿O es hija de quién?
Pero nunca, porque él podría haber, ¿hoy qué diríamos? ¿Quién es? Claro, pero bien. Nunca de quién es. ¿Sí? Perdón, Sí. estaba pensando, ahora Piense. uno dice, ¿de quién es? Como decimos hoy en día, lo dice de los hijos, ¿viste? ¿De quién es esto? Bueno, los hijos, No lo dice desde un mal sentido. peyorativamente eso que vos decís, no lo dice, no, de un sentido posesivo. Claro, queda Sí, lo que pasa es que los hijos, sí, yo, no es de la clase, yo en eso, porque tiene que ver con responsabilidad de los padres. Yo me atribuyo esa responsabilidad porque son mis hijos y soy responsable. Ahora, cuando yo digo de quién es esta mujer, está hablando de a quién le pertenece. Un tiempo atrás, cuando vos firmabas de el anillo del esposo. Está bien, yo no, yo sabía que esto, No, me parece mal. No, pero es una costumbre. nosotros, por eso, acá, perfecto. No, obviamente, es más, hoy ya sabemos que hay matrimonios que van con los dos apellidos, lo sabemos, sí, los hijos van con los dos apellidos. Estoy hablando de una cultura en donde la mujer siempre, desde que nacía, desgraciadamente, hasta que fallecía, tenía un dueño. Y les mostré con el libro de Éxodo, en el mismo nivel. Lo que pasa es que, por eso repito, no lean de corrido, porque se pierden perlas que son impresionantes y que están hablando de la cosmovisión de esa época. Y yo me canso de decirlo en cada libro que estudiamos. No es lo que yo interpreto del autor, es lo que el autor me dice a mí. Yo, estudiante, me ayorno, yo me adapto, yo busco interpretar su cosmovisión y no la juzgo. Porque si yo hago eso, si yo la juzgo, hago cagadas. Entonces, bajo mi soberbia idiota de creer que como estamos en el siglo XXII, ya sabemos todo y así nos va, y me humillo, humildemente me postro, por eso digo con respeto, me cansé de decir, eso significa respeto. No prejuzgo. Si vos está diciendo eso, era porque la mujer en esa época era así. Yo soy estudiante, ni bien ni mal, era así. Y eso me permite entender el mensaje, porque si no empiezo a tener obstáculos y no aprendo, no entiendo. Y por consiguiente malinterpreto y empiezo a decir boludeces. Y nadie está exento de decir boludeces. El tema es cuando empezamos a hacer énfasis en las boludeces. Esas son las dos malas palabras que decir el día de hoy, no digo más. Pero necesito que sea claro esto. No es lo que a mí me ofende. Dios está... ¿Se entiende lo que es la palabra todopoderoso? Bueno, acuérdense. Y cerremos el pico. Humildemente, y lo entiende. Digo, claro. ¿Por qué? Porque Noemí a alguien pertenece. Por eso correctamente hace la pregunta. Por eso dije, es pertinente. Y el criado, versículo 6, mayordomo de los segadores, lo vuelve a repetir, siempre hablando con uno, tipo. Respondió y le dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí. Fíjense esto, es la joven moabita que volvió con Noemí. ¿Cuándo volvió? Bueno, acá hay un mensaje espiritual que Samuel quiere volver a poner. Ya lo había dicho, yo le dije la clase pasada, y volvieron juntas, ¿se acuerdan? Que ya las está comparando espiritualmente, ya es de la tierra del pacto, de la promesa, ¿no? Ruth. Y acá lo vuelve a repetir, le dice a sus lectores, cuidado con Ruth, porque ya pertenece al pacto. Por eso dice, y volvió. Biológicamente es moabita, pero espiritualmente ya es de la tierra del pacto, ya es del pueblo del pacto. Eso es lo que está diciendo acá. Otra interpretación, mi trabajo es darle las dos interpretaciones, es que está minimizando a Noemí. Yo particularmente, humildemente lo digo, no parece. Y ha dicho, fíjense, Noemí tiene integridad y tiene algo que muy pocas personas tenemos, que es trazabilidad. ¿Qué significa eso? Resiste a cualquier archivo. ¿Se está entendiendo, no? ¿No? Veo las caras, no me hace. Resiste a cualquier archivo. Que si alguien me filmara a mí 24/7 un día y me compararía 5 años después y haría una comparación, dirían, lo que dijiste acá y lo que dijiste acá, papito. Ustedes seguramente no. Lo que está diciendo de Ruth es que Ruth
es íntegra en todo sentido. ¿Por qué? Porque fíjense lo que le dice a Ruth en el versículo 7. Y ha dicho, dice el mayordomo, te ruego me dejes recoger y juntarla tras los segadores entre las gavillas. ¿Qué le dijo a Noemí? Ojalá halle yo gracia a los ojos de estos segadores. Y va y le pide permiso. Noemí, ¿no le dijo a Ruth sobre la ley? ¿Ustedes creen que no? Cuando le dijo, ve hija mía. Por supuesto, Noemí sabe las leyes de memoria, ya lo habíamos dicho. Conocía la ley del levirato, conoce estas dos leyes y va a conocer la última, que es la mejor de todas, que es la del Redentor, la del Goel. Conoce de memoria Noemí la ley, porque se crió ahí. Vamos. Entonces, Ruth también lo conoce por transitividad. El ve hija mía significa dale. Ahora, ¿qué hace Ruth? ¿Impone la ley? No. Hace lo mismo que le dijo a Noemí, a su suegra. Voy a pedir, por favor, si alguien tiene la generosidad, la amabilidad de dejarme espigar. Y lo hace, porque el mayordomo le está diciendo lo que Noemí dijo, lo que Ruth dijo. Eso es, resiste a cualquier archivo. Integridad. Ruth es una mujer íntegra, realmente. Eso es lo que le está diciendo Samuel acá. Impresionante esta mujer. Impresionante. Moabita. Moabita. Pueblo mezquino que en Deuteronomio Moisés le dice, esta gente no entra jamás en la vida a este pueblo. Y eso habla de lo que es Dios y del amor. Como fue Rahab, una mujer condenada por pacto, no perteneciendo al pueblo del pacto, iba a ser destruida hasta que Rahab se da cuenta, se arrepiente y automáticamente ¿qué haya? Gracia. Ruth es lo mismo y lo vamos a ver. No se olviden de esto. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento, laburante 100 puntos. ¿Por qué? No es solamente por ella, es por su suegra. Y yo había dicho algo acá. ¿Quién va a espigar? ¿Va a Noemí o va a Ruth? Va a Ruth. Cuidándola a la suegra del momento desagradable que había tenido cuando entra a Betlehem, en donde van todas las mujeres y le dicen, ¿no es esta Noemí? Dice, espera, vamos a ver Noemí, llámame Mara. Y sin embargo, me imagino este diálogo, háganlo este ejercicio. Quédate, voy yo. Sigo, acá viene. Versículo 8. No sé por dónde arrancar porque hay tanto y es tan jugoso. Entonces vos dijo a Ruth, ya hay primer encuentro. ¿Sí? Aquellas noveleras que le gustan. Primer encuentro. Ahí arrancó. Acá arrancó el centro de la novela. Oye, hija mía, otra vez esta expresión que la había tenido con Noemí. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. ¿Qué dice la tradición? No te vayas a otro pueblo. A veces, como no estaba cercado, ¿sí? Entonces por ahí vos seguías, ¿viste? Te perdía y terminaba, en Jericó, andás a ver. Dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Fíjense cómo de a poco, cómo va, ¿sí? Lo que hace vos y lo que le pasa a Ruth. Porque si yo en este momento no empiezo a pensar de una bifurcación de decisiones que tuvieron dos personas, una de ellas Ruth y la otra Orfá, no entendí nada. Yo acá tengo que empezar a pensar en ese momento. Cuando yo dije, Noemí puso en la mesa una decisión. Una la tomó y otra la dejó. No me lastimes, le dijo. Y acá empiezan a pasar cosas. Dios no es contemplativo. Es más, siempre digo que si Dios hubiese sido contemplativo, la naturaleza nos hubiese comido a todos hace 100 años. Ya nos hubiese destrozado. No importa, es un problema. Es un comentario. Dios no es contemplativo. Dios visita y automáticamente su mano. Visita y su mano. No mira, trabaja. Lo dijo Jesús. Yo trabajo como mi Padre trabaja. Búsquenlo en Mateo. Gracias, David. Entonces dice, mira bien el campo que siguen y síguelas. La está cuidando. Porque evidentemente el trato a una mujer joven, extranjera y viuda, no creo que haya sido de lo mejor. Muchachos, chicas, ¿sí? No era de lo mejor.
porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Acá está la afirmación. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Por qué? Porque para un espigador, que no tenía nada que ver con eso, cuando tenía sed, ¿dónde tenía que ir? Andá a ver. Y el tiempo que perdí, y si le dejaban, porque los pozos eran la vida. Si no, acuérdense de la historia de Isaac. El pozo era la vida. No me toqué el pozo, pues se pudre todo. ¿Sí? Entonces ella bajando su rostro, bajando su rostro, se inclina a tierra y le dice, versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué ven acá? Todo. Humildad. ¿Qué más? Primero vamos a entender, dice, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué no? Podía haber dicho, ¿por qué fuiste tan generoso? Sin embargo, no le dice, fuiste generoso. ¿Fue generoso? Ya está siendo generoso. Pero dice, ¿por qué he hallado gracia? La palabra gracia y la palabra generosidad son diferentes. Totalmente diferentes. Cuando yo soy generoso, puedo ser con un igual generoso. Puedo ser con un igual mío. ¿Sí? Bien. La gracia, muy bien. La gracia es más profunda. Y hay algo más todavía que te voy a agregar. Primero vamos a ver. Fíjense lo que dice. Propiamente, la definición. Doblar o inclinarse en bondad hacia un ¿qué? Inferior. ¿Por qué inferior acá? Porque Ruth, ¿qué está diciendo? Siendo yo extranjera. Ruth siempre fue consciente de su estado político y social. Era viuda, ¿sí? Extranjera y de no cualquier pueblo. De un pueblo, repito, como Moab, que todo judío sabía las restricciones que Moisés había escrito en Deuteronomio. Y ella lo sabía. Entonces, al decir, ¿por qué hallé yo gracia? Está hablando no solo de generosidad, sino de cosas mucho más profundas que tienen que ver con que nosotros lo conocemos por el Nuevo Testamento. ¿Ese qué? ¿Qué es la gracia? ¿Ese qué? Ese regalo inmerecido. Tienen que saber lo que es la gracia, porque si no están en un problema, ustedes. Ese regalo inmerecido. No sé, pasó Semana Santa, ¿alguno sabía? No, digo porque tiene todo que ver. Pasó Semana Santa. Donde la expresión máxima de gracia se ve ahí de Jesús para con nosotros, de Dios Padre Jesús para con nosotros. Mandó a su Hijo que nosotros no lo merecíamos. Entonces, digo, repito, por lo que dice Ruth, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y acá empieza a pasar algo muy interesante, yo quiero que lo miren. Tal vez no se dieron cuenta todavía. Pero el autor empieza a hablar como si a través de vos, pero ¿quién está hablando en realidad? El verdadero protagonista, ¿que es quién? Dios. Dios está, esto el lector lo entiende, el lector judío lo entiende perfecto. Dios está hablando acá, Dios le está hablando a ella, a través de vos, a través no de cualquiera, a través de un tipo valeroso con valores éticos, morales y de la ley divina. No está hablando cualquiera. Eso es lo que tienen que ver. No se lo está diciendo Elimelech. No se lo está diciendo Noemí. Ahora, Noemí también dijo algo. Y yo dije, está bien que Noemí diga esto. Ahora lo vamos a ver. Recuerden, piensen, usen la cabezota. Pero se lo está diciendo vos, un tipo de valores cristianos, de valores éticos, de valores de ley divina, de Torah. Hoy para nosotros sería valores cristianos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia? Y responde vos. Primero, recuerden, ¿no? ¿Cuál es, antes de esto? ¿Ella qué hace? Se reconoce inferior. Dice, yo no me merecía esto. Lo único que yo vine acá era espigar, nada más. Sin embargo, empiezan a pasar otras cosas. Y responde vos. Lean esto. Versículo 11. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, coma. ¿Qué es lo que hizo? Es la primera pregunta que me toca hacer yo. Primero, todo Betlehem, todo Belén, en esa entrada triunfal de Noemí, en donde Ruth no aparece, porque Ruth está al lado como convidado de piedra,
todos se enteraron de la historia de Noemí. ¿Estamos hasta acá? Bien. Paralelamente se enteraron de la historia de ¿quién? De Ruth. Y de todo lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Que también hizo Orfá. ¿Qué hizo? Claro. Fíjense que dice, todo lo que has hecho. ¿Qué fue todo lo que hizo? La generosidad que tuvieron con el tema de Elimelec y con el tema de Malón y Kelión. Y en ningún momento reclamaron para sí dote. No solamente eso, sino que querían seguir con ellas. Recuerden que la primera vez, Noemí, ¿cuántas veces les dice vuélvanse? Se lo dice 3 veces. Y las chicas, las 2 primeras dijeron no. Fue la última que cada una tomó su decisión. Pero querían seguir. Por eso todos sabían, tal vez de Orfá en ese momento ya está, porque está fuera del relato. Pero de Ruth lo supieron. Entonces dice, he sabido todo lo que has hecho. Y fíjense acá. El gris, la parte gris. Y que dejando a tu padre y a tu madre... ¿Era real esto? Sí. Recuerden que la tradición dice que era hija de Eglón, el rey de Moab. Era una princesa. La tradición rabínica dice que ella era una princesa. Ella y Orfá eran princesas. Dato. ¿Pero dejó a su padre y a su madre? Sí. Es más, yo dije, Ruth ni Orfá no eran huérfanas. Tenían sus padres, que fueron los que ayudaron a pagar el entierro, la muerte de cada uno de los cónyuges y de su suegro. Y la tierra donde naciste, has venido un pueblo que no conocías antes. La voy a repetir esta frase y yo quiero que alguien me diga, che, vos sabés que me parece que la leí, tiene un paralelismo esto. Por esas caras me di cuenta que nadie me va a decir nada. Bueno, y que dejando a tu padre y a tu madre, ¿quién dejó eso? Y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Dani, ¿dijiste algo? Te escucho, ¿eh? No, más para atrás. No, Jesús. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ve? Mira vos, me sorprenden. Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 4. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. ¿Se entiende el paralelismo que está haciendo? ¿Se entiende con quién la está comparando? Yo lo que decía es, dijo, el que no deje a su padre y a su madre... Estás mezclando, eso sí, en el matrimonio, sí, sean una sola carne, sí. Estoy hablando lo que hizo Ruth por fe. Porque Abraham, ¿qué hizo? Por fe. Dios le dijo, mira, quiero que vayas a una tierra, no vamos a hablar de Abraham, pero quiero que vayas a una tierra donde vos no conocés, dejá todo que yo te la voy a mostrar, anda. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Cómo? Y salió sin saber a dónde iba. Tal cual. Y salió sin saber a dónde iba. Ruth hizo lo mismo. Por eso el autor está diciendo, todos saben, por eso en un momento le dice, sé que sos virtuosa. Acá tenés el porqué. Acá tenés los porqués. ¿Querés más? Hay más, ¿eh? ¿Se entiende? Acá tenés el modelo de mujer virtuosa. ¿Sí? Lo tenés hecho... ¿Se acuerdan que yo había dicho que son qué? Cualidades. Cuando leemos, son cualidades, son atributos de una mujer. Bueno, acá lo tenés hecho carne. Acá tenés el ejemplo. Che, ¿habrá un ejemplo en vida? Sí, agarrá el libro de Ruth. Entonces dice, porque dejando a tu padre y a tu madre, y en la tierra que naciste has venido a un pueblo que no conocías antes. Y acá, el versículo 12. Me pelearon la última vez. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta frase no les dice nada. Bueno, voy a volver a repetir. Acá usa 2 verbos, recompensar y remuneración. Que tu recompensa y tu remuneración, está como sustantivo en este momento, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Fíjense que son 2 palabras diferentes. Una cosa es compensación y la otra es remuneración. ¿Qué estaría diciendo al día de hoy? ¿Se acuerdan lo que Noemí les dijo a sus nueras en el momento en que cada una tomó una decisión? Recuerden ese momento. ¿Alguno se acuerda la frase de Noemí en el tercer volveos? El que se acuerda, Ella no podía tener otros hijos para ella. y yo como lo expliqué, ¿qué es lo que le estaba deseando Noemí a sus nueras? Que se qué. Que se qué. ¿Y eso qué significaba el día de hoy? Que se realicen, ¿sí? Realícense como mujer.
que era el mejor deseo que se le puede decir a una persona. Dale, realizate. Noemí, ¿qué les dijo? Tienen todo para realizarse. ¿Para qué me van a seguir a mí? Eso es lo que le está diciendo. Yo no les puedo dar nada. Ni espiritual, obviamente que no, porque le dijo a una, volvete, hacé como Orfá, que se volvió con su pueblo y con sus dioses, una cosa de loco. Y ni biológicamente, porque ella dice, biológicamente no puedo hacer nada. Ella da ese ejemplo, ¿sí? Me vuelvo a poder a casar esta noche, si tuviera hijos, lo esperarían ustedes. ¿Se acuerdan todas esas palabras de Noemí? ¿Se acuerdan o no? Bien, ténganla en la memoria. Porque acá, Orfá toma la decisión lógica y humana, más correcta que humana y lógicamente se puede tomar. Si mi suegra me dice que acá no hay futuro y yo, que soy joven, quiero futuro, ¿por qué no tomar mi futuro? ¿Está mal? No. Sí. ¿A la luz de lo que hizo Ruth? Sí. A la luz, ahí está, a la luz de la lógica humana. Está bien lo que hizo Ruth. Vuelvo, a la luz de lo que hizo Ruth, es lo que yo tengo que entender. A la lógica humana no hizo mal. Tomó una decisión. En cambio, Ruth, ¿qué hizo? Tomó una decisión totalmente adversa, casi imposible de que se dé, en un camino, como Jesús decía, totalmente estrecho y antisistema, porque Ruth sigue a su suegra. Una cosa que no entra en ningún modelo humano hasta el día de hoy. ¿Se está entendiendo? Entonces, esas dos decisiones, y yo lo dije 20 veces, ¿ustedes creen que Ruth no se quiere realizar como Orfá? Que Ruth sea humilde no significa que sea idiota. ¿Qué pensaba Ruth en ese momento? Y a la vez, ¿qué fe tenía Ruth? Dice, es por acá. Yo sé que es por acá. Yo estoy convencido de que Ruth habrá tenido sus planteos. ¿No lo tuvo Jesús cuando dijo, Padre, si es posible, obviamente que esto es para que nosotros entendamos su naturaleza humana, pero que no pase como yo quiero, sino como tú quieres? Bueno, Ruth, ¿ustedes creen que no habrán tenido su dilema cuando la suegra por tercera vez le está diciendo, andate, volvete, no sé cómo explicártelo más? Y más allá del, estamos hablando de una referente, porque para Ruth y Orfá, la referente, la única que había quedado, era su suegra. Y en esa época era la autoridad, quieran o no. ¿Y Ruth qué hace? Toma el camino angosto. Entonces, por eso dije, es como que está diciendo Samuel, bueno, Dios te está hablando a través de vos. Y te está diciendo, no solamente te va a recompensar tu obra económicamente, y esto ya lo estamos viendo acá. Che, quédate detrás de mis criadas, ya estás metida ahí en el círculo pequeño, ya estás ahí. Quédate tranquila que lo básico, eso es lo que le está diciendo, lo básico no te va a faltar. Se cansa de decirlo Jesús. Muchachos, ¿ustedes no son seres de necesidades? Sí, bueno, ¿quién los creó? El Padre. Bueno, si el Padre que los creó los hizo con seres de necesidades, ¿Dios cambió? No. ¿No tenés la misma necesidad vos que tenía tal vez un ancestro tuyo hace 1000 años? Claro que sí. Y yo, y vos, y vos. Entonces Jesús dice, si le da de comer a los pájaros, ¿no le va a comer a ustedes? Esto es lo mismo. Te va a recompensar económicamente. Es más, ya está, lo básico lo vas a tener. En el versículo 8, esto es clave, a Ruth se le abre así las puertas. Claro, tuvo que dar el primer paso. Ojímetro. No minimicemos las cosas ni le bajemos el precio. Muchos pasos. Pero este fue el peor, diciendo, dale que te sigo. Cuando todos decían, nunca por acá. Pero Ruth actuó por fe. Obvio que actuó por fe, por eso es, claro que actuó por fe. Trasladado hoy es lo mismo. ¿Cuánta gente Es por fe, siempre, la fe es la misma. sigue la fe y deja todo lo que tienen? Y va, y la aporrean, ya lo hablamos esto. El camino angosto, ¿sí? Por eso digo, ¿ustedes creen que Ruth no tenía los mismos intereses que Orfá? Claro que sí. El tema es a la luz de qué eligió una y a la luz de qué eligió la otra. Entonces le dice, vos, Jehová recompense tu obra y tu remuneración. ¿Qué le está diciendo ahí? Te vas a realizar. Te vas a realizar. Pero te vas a realizar mucho más que lo que se realizó Orfá. No solamente porque Orfá desaparece del libro. Sabemos por tradición que Orfá derramó 4 lágrimas, tuvo 4 hijos, que fueron
Se unieron a los filisteos y lucharon con David, una historia impresionante, pero quedó ahí Orfá. Sin embargo, Ruth, ¿qué pasa? 2026, abril, seguimos hablando de ella. Dinastía davídica y mesiánica. ¿Se está entendiendo esto? ¿O lo tengo que explicar? ¿O quieren un dibujo? No, es claro. Cuando le está diciendo, no solamente en lo material, sino todo tu ser, todo tu aspiracional se va, y es más, porque Ruth ni siquiera hubiese imaginado que su simiente iba a dar al rey más importante de la historia hebrea. Ni se lo hubiese imaginado en este momento. Tal vez lo habrá escuchado así, gracias, Abraham. A tal punto que dice, y ahora, a tal punto que dice, miren, Señor mío, halle yo gracia, halle yo siempre gracia. O sea, quiero esto, claro que sí. Quiero esto. Y acá está el contraste, que es lo que yo decía, acuérdense de lo que dijo Noemí. Fíjense lo que le dice Noemí a sus dos nueras en el capítulo 1, versículo 8. Andad, volveos, esta era la tercera vez, cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia. Y yo había dicho, ¿se puede cumplir este deseo de Noemí en una tierra profana? Moabita como era. ¿Se podría haber cumplido ese Yesed? Jamás. Jamás. Y sigue diciendo Noemí, os conceda Jehová que hacéis descanso. ¿Podría hallar descanso Ruth y Orfá en Moab? ¿Podría haberlo hecho? Jamás. A la luz de la Biblia, jamás. ¿Por qué? Y esto acuérdense de las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí que los que están... ¿Dónde viene el descanso? ¿A la luz de qué? En este caso, a la luz de la Torá. En el caso de Ruth. Y dice algo muy interesante Ruth. Vos. Dice, Jehová recompense tu obra, tu reparación sea cumplida, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué significa eso? ¿De dónde se acuerdan que está esa frase? Miren, las tengo acá. Salmo 17.8, Salmo 36.7, Salmo 57.1, Salmo 61.4. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian en la sombra de tus alas. ¿Qué es la sombra de tus alas? La ley, la Torá. ¿Yo qué dije? Que todo el Antiguo Testamento gira alrededor de ¿qué? De los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esas son las alas. Esa forma que tiene el salmista de ver a Dios con alas, que sabemos que es una expresión alegórica, morfológica, cuando decimos que Dios ve, que tiene manos, cuando sabemos que no es así, pero es una expresión para que el lector entienda en nuestra mente finita y acotada, las alas de Jehová es que su palabra. Y Ruth está bajo sus alas. Por eso fue y pidió permiso a mí y pidió permiso a los campos. Y antes de eso dijo, no me lastimé más, yo por fe voy a ir acá y voy a seguir. Esto es cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, ¿se está entendiendo las dos frases, el contraste entre la frase de Noemí y la frase de vos cuando vos le dices Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová? Acá va a ser cumplida. Acá, en la tierra del pacto. No en una tierra idólatra. Jamás. Nunca va a pasar eso. Por más buenos deseos que en el versículo 8 haya dicho Noemí. Nadie está juzgando a Noemí. Estoy diciendo que es una promesa, un aspiracional, un deseo que jamás se va a materializar. Y evidentemente, y acá especulación pura, me hago cargo, Ruth lo entiende. Porque Ruth decide otra cosa. Porque antes del Jehová haga con vosotras misericordia y antes del hallá y descanso del versículo 9, está en el versículo 8, andad, volveos. Volvete, allá vas a encontrar misericordia y descanso. Allá en Moab te vas a realizar. Allá vas a ser mujer. No conmigo, no en Belén. Eso es lo que le está diciendo Noemí. Y ante eso, Ruth dice,
no me lastimes. Yo creo y voy. Y no te voy a dejar. Y la famosa frase, ese compromiso tripartito que hace Ruth. ¿Se entiende la profundidad que tiene esto? Sigo. Ella dice en el versículo 13, como dije, halle yo siempre gracia. Fíjese, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. Y otra vez, el autor está haciendo como que Dios está hablando a través de vos. ¿Quién? Porque la pregunta para ustedes es, para mí, che, ¿quién consuela? ¿Noemí con su frase en Moab? ¿Y dónde encuentro? ¿Y quién habla al corazón? ¿Noemí con su frase? ¿Quién hace eso? ¿Quién consuela y quién habla al corazón? ¿Dónde está eso? ¿Quién lo hace a eso? ¿Quién lo hace? No. ¿Quién? Dios. Jehová consolación, Isaías 40, 1 a 2, Oseas 2, 14. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Fíjense el paralelismo, dice vuestro Dios. El consuelo está bajo las alas de Dios. Y el que habla al corazón es Dios. El único con autoridad para hacer esto. Eso es lo que está mostrándote acá el autor. Por eso vos le dice pertinentemente, no lo dice cualquiera y no lo dice en cualquier lugar, lo dice en la tierra de Belén, en la casa del pan. Por eso Samuel insiste con Belén, Belén, Belén. ¿Se acuerdan que cada versículo Belén, Belén, Belén? Eso es lo que está diciendo. ¿A dónde vas a encontrar descanso? ¿Quién te va a consolar y quién te va a hablar tu corazón? Jehová, a través de su amor. Está claro esto. Por más que Noemí diga lo que diga y tenga el mejor deseo, vivimos de mejores deseos. Esto acá hay un paralelismo con la realidad de hoy. Vivimos de mejores deseos. Nadie, yo os dije, no vayan a hablar a la gente de su experiencia personal, porque la gente cree que es buena por naturaleza. Yo pago mis impuestos, yo paso en verde, yo no le pego a nadie, yo no maté a nadie. ¿Tiene razón? Claro que tiene razón. Ahora, ¿está correcto su pensamiento? No. No. Esto es lo que está diciendo acá. Entonces, sí, ya termino. Y fíjense, ve el 14. Y vos le dijo a la hora de comer. Fíjense que ya seguía la segadora, anda a tomar agua, le cubre las necesidades. Fíjense, eso es lo que, ojalá te recompense. Ya estás recompensado, ya tenés, mirá, tenés comida, tenés bebida y tenés descanso. Ya está. Por eso dije la otra vez, la pirámide de Maslow, ya tenés cubiertas las necesidades básicas. Ruth, ya está, vos y tu suegra. Vos y tu suegra, Ruth y Noemí. Eso es lo que está diciendo acá. Versículo 14, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Cortito, lo del vinagre es porque el vinagre sirve, se mojaba el pan en vinagre cuando por ejemplo el pan, una vez lo probé, es real, está viejo o enmohecido, se pone crocante. Esto es real, ¿eh? Y a la vez sirve porque refresca un poco. En ese momento estamos hablando de jornadas de mucho calor y aparte del agua, cuando la parte de la comida también y el vinagre con el pan refresca, se usa muy poquitito. Este dato le tiro así. Les queda. O agarren pan viejo y pruébenlo o compren pan fresco todos los días, eso cada uno. Pero yo que lo probé, quería ver cómo era y realmente funciona. Sí, es real. Bien, y comió hasta que ¿y qué? Y le sobró. Y acá se está cumpliendo una promesa, y con esto termino. ¿Se dan cuenta lo que es esto? Tiene capas, 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 capas. Porque acá la pregunta que tiene que hacerse ustedes, che, ¿está bien que haya comido y se saciado? Y sí, bueno, porque vos eras muy generoso, una idiotez. No, si lo pensaste así, no digo que no. ¿Pero esto viene de dónde? De Deuteronomio, gente, 8, 6 al 10. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ahora vamos a ver esto. Y fíjense cómo termina. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, bla, bla, bla. Tierra de olivos, de aceite, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. 500 años antes se lo había dicho Moisés. Y después Jesús que da de comer y sobra un montón. Bien, paralelismo con el futuro. Bien. ¿Ves? ¿Ves cómo no cambia? Ni te faltará nada en ella. Y el 10, y comerás y te saciarás. Ahora, ¿cuál es la clave? Y la clave es lo que dice en Deuteronomio 8, en el versículo 6. Guardá los mandamientos. Por eso Jesús dice, en el futuro, ustedes me aman si
guardan mis mandamientos. No inventa nada Jesús. No hace una doctrina paralela. ¿Y quién guarda los mandamientos? ¿Y quién anda en sus caminos? Salmo 1, el bienaventurado. Busquen Salmo 1. El tipo bienaventurado es el que guarda y el que anda en los caminos, el que guarda la ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Che, loco, no es... A ver, si saben versículos de memoria, únanlo. Si los tienen desparramados, yo les diría que no estudien de memoria. No sirve. Estudiar versículos de memoria no es para repetirlo como un boludo, es para relacionar, para que la idea sea sustanciosa, jugosa, para tener fundamento, no para decirle a alguien y ya con eso cree como que es mágico. Cuidado, otro tema, no me meto. Y el otro, y temiéndole, ¿quién le teme? Proverbios 1. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Bien, el temor a Jehová. Entonces está uniendo dos personalidades. El bienaventurado, o sea, el tipo que es de bendición, que bendice y es bendecido, y la bendición tiene que ver con dar y hacer frutos. Recuerden que un día lo expliqué. No bendición económica, porque automáticamente nosotros, sociedad capitalista, ahora voy a tener plata. Si viene, bienvenido, me encanta, me llaman. Ahora, la bendición tiene que ver con el prójimo. Por eso dice, el que guarda los mandamientos y anda en sus caminos, el bienaventurado, y le teme, el sabio. ¿Y Ruth qué fue? ¿Qué es? ¿Y qué va a ser? Eso, va a ser bienaventurada, es bienaventurada y es sabia.